Continuamos aquí en Expedientes TVC, qué bueno que no le cambió. Aquí estamos con el gobierno fallido. Alfonso Zárate, te preguntaba yo al final, desglosaba yo, lo que pasó en el Estado de México en 2017 es tal vez una pequeña prueba de cómo está el grupo Atlacomulco. Llegaron al poder, sí llegaron al poder, pero con un gran resquemor de la sociedad mexiquense, si no es que de todo el país, de cómo se dieron las cosas. ¿Le alcanzará eso para una situación como la del 1 de julio? Sí, mira, primero en el caso del Estado de México, un dato que mucha gente no toma en cuenta. El PRI tuvo menos votos que Morena. Entonces, si gana ese candidato desabrido que es Alfredo del Mazo Maza, es por la suma de Nueva Alianza y del Verde. Pero el PRI solo habría perdido esa elección. Y la gana también con un despliegue formidable que no tenía precedente de compra de votos. Ya sabemos que tradicionalmente es el material de construcción, los tinacos, no, esta vez había hasta refrigeradores, entonces refrigeradores para líderes comunitarios. Y la gran pregunta es si les va a alcanzar. ¿Qué diría al respecto? Que en los últimos meses hemos tenido testimonios de la manera en que se han desviado cantidades enormes de las finanzas públicas vía universidades públicas hacia empresas fantasmas. Es el caso de la estafa maestra, pero hay muchos otros casos. ¿Y cuál es la lectura que yo hago de todo eso? Que una parte de ese dinero va desde luego a las bolsas de los que instrumentaron estas trampas, pero que otra parte de ese dinero seguramente forma un cochinito, un guardadito para operar en esta elección. ¿Les va a alcanzar? Mi impresión es que no les va a alcanzar, pero que hay el intento de replicar la experiencia del Estado de México a nivel nacional. Creo que el intento sí lo van a tener. ¿Aguantaría México? No, yo creo que si el día 1 en la noche resulta con que se dio el milagro de la multiplicación de los votos, yo creo que habrá sectores de la sociedad muy enojados y que va a haber un escenario de disrupción política. Como dijo Andrés Manuel, se soltará el tigre. Soltarán el tigre, sí. Ojalá que no caigan en esa tentación. Ya la hemos vivido en otros momentos, recuerdo el famoso fraude patriótico en Chihuahua. En donde el PRI dijo no le podemos permitir al Partido de la Reacción, Acción Nacional, ganar Chihuahua, e instrumentaron lo que llamaron el fraude patriótico. Yo confío en que no tengan tal desmesura, que sería un riesgo grande a la gobernabilidad del país. Veo aquí en uno de los capítulos, si no me equivoco es el 5, para entender la sucesión presidencial. Y marcas aquí 16 rubros. Platícanos un poquito de ellos. Sí, como un estudioso del tema de la sucesión, me parece que es importante contribuir a identificar la complejidad de este fenómeno. Entonces, en estos días la gente habla de las encuestas y habla de los aparatos políticos y de los partidos. La idea en el libro es decir, este tema es mucho más complejo. Este tema reclama el que veamos cómo operan cada una de estas 16 variables. Por ejemplo, la primera, desde luego, es el aparato político electoral, el partido. Es una variable tan importante que, como lo vimos en el Estado de México, le permitió a un candidato sin carisma llegar a la gubernatura. En esa variable del aparato político electoral, el que lleva la ventaja es MID, porque desvencijado y todo, el PRI hoy es el único partido con implante nacional. La segunda variable es el candidato. Entonces, el candidato es muy importante porque cada vez más en el mundo el elector tiende a votar no por un partido, ni siquiera por una ideología, sino por la conexión psicológica con un candidato. Conexión que hasta hoy no se ha dado. En el caso de mí no, y el que sí conecta es López Obrador y a otro sector, Anaya. Entonces, en la segunda variable, que es la del candidato, los que llevan ventaja son López Obrador y Anaya, y Mid bastante abajo. Una tercera variable que identifico es la disposición de recursos financieros, políticos, judiciales, y ahí de nuevo el que lleva ventaja es MID, porque tienen el aparato gubernamental, tienen a la PGR, tienen al CISEN, tienen los recursos de las secretarías de Estado, etcétera. El legado. El cuarto, bueno. Así es, el cuarto es el legado. Entonces, ¿qué tanto influye en el comportamiento del elector
la lectura que haga de las cuentas, buenas o malas, que le entrega el gobierno que termina. Así y ahí es. creo que de nuevo a mí le va bastante mal, porque es el representante del gobierno que termina. El quinto también es muy interesante, los saldos del proceso de selección dentro de los partidos. Nos estamos quedando muy de fijo con Meade, porque tal vez es el que más fácilmente se dan este tipo de situaciones. La selección en el PRI, el PAN. En el PRI dolió a los priistas. Sin duda. Es decir, yo creo que hay un sector muy grande de priistas que dicen, este no es nuestro candidato, este no es nuestro. Entonces, eso le genera un costo a mí. Así es. Y en el caso de Anaya, igual, así es la fractura con el grupo de Calderón, la manera en que salió Margarita Zavala. Entonces ahí la ventaja la tiene López Obrador, porque ese es un partido que se construyó para su candidatura. Entonces ahí no hay ningún problema en el sentido de quién iba a ser el candidato, es Andrés Manuel López Obrador. Así es. Los saldos del proceso de selección es eso, la campaña, la estrategia electoral. Eso es importantísimo, Paco. Eso es importantísimo. Y ahí yo ayer platicaba con mis colegas y les decía, una vez que termine la elección, tenemos que hacer un ensayo que analice los errores del grupo de campaña de Meade. Yo nunca había visto tantos errores. Es decir, es un grupo que parece destinado para hundir a su candidato. Pongo un ejemplo. En los primeros días que es candidato, lo llevan con la gerontocracia de la CTM, y entonces háganme suyo. Y no faltó un caricaturista que pusiera ahí a Cuauhtémoc Gutiérrez, el príncipe de la basura, diciéndole, háganme suyo, te hago mío. Entonces, lo llevan a Veracruz en un discurso en donde habla en contra de la corrupción, con los líderes petroleros atrás. Cuando fue el cambio de estrategia. Lo llevan a otro foro a hablar en contra de Andrés Manuel López Obrador con Antorcha, este grupo muy violento del PRI. Y está el tema de la oferta. ¿Qué oferta será más importante en términos del electorado que la de López Obrador de duplicar la pensión para los adultos mayores? Si esa oferta en la Ciudad de México le generó una clientela firme, de los viejos que recibían sus 900 pesos, a la hora en que la oferta se ofrece universal en todo el país, ¿cómo van a reaccionar los viejos de las distintas regiones del país ante un candidato que les va a duplicar la oferta y que va a haber apoyo para los jóvenes estudiantes y para las madres solteras? Entonces ahí en oferta creo que la oferta más pegadora es la de López Obrador. Me voy a saltar el tema de los debates, pero me interesa mucho de los amarres con los poderes fácticos, ¿legales o ilegales? Sí, los dos. Mira, de nuevo el Estado de México. Cuando revisamos el comportamiento electoral en el Estado de México, un dato sobresale, que en algunas regiones, particularmente regiones en donde hay una fuerte presencia del crimen organizado, los electores votaron como en Suiza. Es decir, que hubo una afluencia de votantes que no se explica de manera lógica. Entonces quiere decir que ahí hubo amarres, seguramente amarres con poderes fácticos y legales, pero están los amarres con los poderes fácticos legales también, las televisoras, por ejemplo, los medios de comunicación. Aunque muchos de esos amarres pareciera como que ya en este momento, a tan solo un par de semanas para el 1 de julio, pareciera que esos amarres empiezan a tener fisuras. Sin duda, porque los grandes poderes fácticos juegan a lo seguro. Entonces, a la hora que uno revisa, pongo un ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios, que es, digamos, los 50 empresarios más importantes del país. Ellos saben que representan un poder tan grande que pueden afectar la economía del país. Y en esa medida que pueden torcerle el brazo a un presidente de la República, pero también saben que ese presidente tiene tantos poderes que puede lastimarlo seriamente, como lo hizo López Portillo con la expropiación de la banca. Entonces, en el momento en que ven una cierta tendencia, empiezan a moderarse, empiezan a matizar su discurso. Déjame nada más tocar, son 16 puntos los que mencionas, me quedo con este último, el tema de el árbitro y la autoridad electoral. Claro, alguien me preguntaría, ¿y por qué en tus variables incluyes al árbitro y a la autoridad electoral? Claro. Y yo le respondería con un solo ejemplo. El Tribunal Electoral decidió por mayoría de 4 contra 3 que el Bronco
este tramposo estuviera en la boleta. Entonces, ¿eso qué nos dice? Y los saldos también, las resoluciones del Tribunal Electoral en las elecciones de Coahuila, que si hay un fraude descomunal y hay denuncias, y las denuncias llegan al tribunal, hay el temor de que una mayoría de magistrados puedan decir no vemos razón suficiente. Entonces, lamentablemente, el árbitro que tendría que ser impecable y que estuviera fuera de toda duda, imparcial, absolutamente imparcial, no lo es. Y eso nos lleva nada más a otro tema, que es que en estos 5 años y fracción del gobierno de Peña ha habido un deseo de secuestrar a las instituciones democráticas. Es decir, que lo que tardamos tanto tiempo en construir, el Instituto Federal Electoral, el Instituto de Acceso a la Información, el Tribunal Electoral, etcétera, han empezado a ser capturados, no totalmente por fortuna, pero ya hay la presencia de consejeros comisionados al servicio del poder. Lo que nos deja este gobierno fallido, que bien escribes aquí en Editorial Planeta, en Temas de Hoy, yo te preguntaría, ¿lo que nos deja este gobierno fallido tiene remedio? Yo creo que sí, pero lamentablemente no pronto. Es decir, yo creo que si el nuevo gobierno fuera un gobierno honesto, fuera un gobierno eficaz, un gobierno con estrategia, que empezara a hacer cambios, a lo mejor empezaríamos a sentir una mejoría en términos de seguridad, en términos de economía, pero no inmediata. Tengo la impresión de que los daños de este y de otros gobiernos acumulados son tales que nos va a llevar mucho tiempo revertirlos. Rápidamente, Alfonso, en este entorno, ¿quién de los 4, tengo que mencionar a los 4, pero quién de los 4 tendría la capacidad de recomponer el barco? Yo veo con sospecha, la verdad, la incapacidad de los 4. Lo que hemos visto en los debates y de sus propuestas nos muestra una pequeñez, pero yo ¿qué respondería? Que va a haber algunas señales que serán importantes. La primera es el discurso en el momento en que se den los resultados, qué nos ofrezca, qué diagnóstico. Lo segundo es la integración de su equipo, con quienes va a gobernar. Yo siempre he creído que un líder es tan importante como el equipo. Si el equipo es de gente profesional, de gente honesta, de gente con trayectoria, tendremos, digamos, razones para el optimismo. Sí, que finalmente son quienes hacen el trabajo. Son los que hacen el trabajo. Y en muchos de los casos hasta la estrategia. Y algunas veces son los que gobiernan. Así es. Porque el presidente a veces es un pelele. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Hoy dime una cosa, a ver, rápidamente. Hace un momento hablabas de el diferente tipo de votos. Yo me voy a quedar con 2 y te voy a preguntar. Para este 1 de julio, ¿voto duro? ¿O voto de castigo? ¿O voto de castigo? Yo creo que el voto de castigo es el que se va a imponer. Y ya no te pregunto quién va a ganar. Así es, da la impresión de que... Bueno, va a perder el PRI. El PRI yo creo que queda muy mal y veo difícil que salga de ese tercer lugar. Muy bien. Alfonso Zárate, te agradezco enorme que como siempre, nos visites, nos traigas las novedades en esta oportunidad. Un gobierno fallido. Temas de Hoy, de Editorial Planeta. Está ya en la mayoría de las librerías seguramente. Y ya nos lo presentó aquí Alfonso Zárate. Paco, Alfonso, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Muchísimas gracias y sobre todo, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC.